mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Participamos en este banquete, y no es cualquier banquete, es un santo banquete, porque Jesucristo, con su presencia sacramental, viene a ofrecerse, y en ese ofrecimiento viene a santificarnos. Este banquete es una muestra de la misericordia de Dios, que no conoce límites, y por eso nos disponemos para participar en este banquete. Dios, a través de Él también, viene a rescatarnos, viene a romper con su gracia o a cortar de tajo todo aquello que nos arrastra en la dirección contraria a donde Él está. No faltemos a este banquete, donde también somos sanados y resucitados. Entonces, tan importante es la Eucaristía en nuestra vida como cristianos. Sin la gracia que nos viene de lo alto y pasa a través de este santo sacramento, un canal de santificación para nosotros, no podemos tampoco amar la cruz, no podemos cargarla, amarla. Por eso ustedes ven y somos testigos por nuestra propia experiencia. Ese es nuestro testimonio. Cuando no estamos en comunión con Dios, las cosas las hacemos a la ya y se va. La cruz no es cargada, es arrastrada, pero arrastrada y sin amor. Y entonces así no se puede. Sin Dios no se puede amar a Dios. No se puede amar la cruz que nos ha dado para salvarnos. Necesitamos de ese banquete. Esa es la primera lección. Somos conscientes de ello. Y ahora, para participar en este banquete de Dios, este es el banquete de Dios, donde nosotros somos invitados privilegiados, ¿verdad? Somos los invitados de honor en este banquete. Pero no podemos participar en el banquete de Dios sin Dios. Es decir, sin pedirle a Él la gracia del perdón, para que entonces, siendo amigos de Dios, Él le da gracias, regalos especiales en este banquete a sus amigos. A los que no son sus amigos, así secos como venimos, así nos vamos. Pero a los amigos de Dios, el gran amigo les hace algunas confidencias y algunos regalos especiales. Participemos en este banquete, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, y que la reconciliación con Él sea la restauración de esta relación y de esta amistad, que tiene que ser muy estrecha. Y así entonces, siendo amigos de Dios, experimentaremos la presencia de su misericordia en este día, o de su amor misericordioso. Y venga lo que venga, tendremos la fuerza para enfrentar lo que venga. Pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Esta Eucaristía la ofrecemos por esta comunidad virtual que nos sigue en esta transmisión, por sus necesidades materiales y espirituales. Querida familia en el Espíritu, gracias también por su preocupación, su oración y su amor comprometido y solidario con nuestra comunidad parroquial de Jesús Buen Pastor. Pedimos por todos los enfermos. Varios enfermos tenemos entre esta gran comunidad. Pedimos al Señor en este día para nuestros enfermos misericordia. Pedimos también por aquellos que cuidan a los enfermos y por nuestros hermanos difuntos. Estamos en el novenario de doña Vicenta Vázquez Reyes, pues pedimos por ella y por las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios nuestro, que enviaste a tu santo obispo Óscar para evangelizar a numerosos pueblos, concédenos por su intercesión caminar siempre en la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida.
¿quién podrá hacerme temblar? Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos. Me esconderá en lo oculto de su tienda, y Él me pondrá a salvo. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones ni me dejes solo, mi Dios y Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista.
Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que escuchamos hoy en lo particular, para mí es un evangelio que me llama mucho la atención. Y esto porque realmente presenta una historia, y en esta historia también se puede representar nuestra historia. Porque hay una frase que también dice: es de sabios aquel que reconoce en los errores del otro, se vuelve más sabio. Porque de algún otro modo, esta historia nos presenta el error que tuvo un hombre, que más adelante lo vamos a escuchar, que es Herodes. Pero que a esto a nosotros nos invita a no cometer lo mismo, a no cometer el mismo error, sino más bien ser distintos, ver qué elementos nos pueden ayudar para no cometer lo mismo, para poder decir nosotros, vamos por un buen camino. Porque de algún otro modo, cuando yo reflexionaba anoche este evangelio, me venía a mi mente una frase: ten cuidado de a quién escuchas y ten cuidado de lo que haces de a quién escuchas. Porque de algún otro modo hay que recordar, y ya esto es parte de mi vida, cuando yo era niño, obviamente mi hermano y yo hacíamos muchas travesuras, pero a veces él no hacía travesuras y yo sí las hacía. Pero llega el momento en cual tal vez yo hice una travesura, mis padres me cacharon y pues obviamente me llamaron la atención. Después de un momento, después de un rato, me acerqué a ellos y yo les pregunté: ¿pero por qué, si yo sé que hacer esto es malo, por qué lo hago? ¿Por qué lo sigo haciendo? Y es cuando ellos me empiezan a decir: mira, tú tienes dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo. En esta ocasión ganó el lobo malo. Yo no dije nada, me quedé callado y después de unos minutos les dije: bueno, entonces, al fin y al cabo, ¿qué lobo es el que tiene que ganar en mi vida? Y ellos no me dijeron: mira, tiene que ganar el lobo bueno o el lobo malo. Solamente me dijeron: al lobo que tú eliges alimentar. Si tú alimentas al lobo malo, obviamente en un momento va a llegar y te va a comer. Pero si tú eliges alimentar al lobo bueno, pues obviamente este te va a defender. Tal vez en ese tiempo no comprendía estas palabras, pero poco a poco, cuando uno va creciendo, va comprendiendo el poder discernir, el poder elegir entre el bien y el mal. Y es que precisamente la historia que se nos narra hoy, donde se nos presenta este personaje llamado Herodes, podemos decir que representa tal vez a algunos cristianos que hasta cierto punto podemos decir son tibios, que solamente se conforman con escuchar, porque Herodes escuchaba a Juan el Bautista, pero solamente lo escuchaba. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de Juan el Bautista? Herodes solamente lo escuchaba. ¿Acaso Herodes, todo esto que escuchaba de Juan el Bautista, lo llevaba a cabo? ¿Cumplía lo que decía Juan el Bautista? Pues no. Simplemente él escuchaba otras cosas también.
Pero sí podemos decir que Herodes gozaba y gustaba de escuchar a Juan el Bautista, porque él sabía quién era Juan el Bautista, sabía que era un profeta, sabía que hablaba con la verdad, y gustaba y se alegraba de escucharlo, pero no cumplía lo que Juan el Bautista decía, inclusive lo tenía en la cárcel. Por lo tanto, para nosotros también, a veces podemos decir que esta voz la tenemos encadenada, la tenemos encarcelada. Parafraseando una frase de Santa Teresa de Ávila, nos dice: si tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo lo tenemos? ¿Lo tenemos arrinconado? ¿Lo tenemos allí empolvado? ¿O lo dejamos que actúe libremente en nuestra vida, que nos ayude a conducirnos? Porque a veces eso es lo que hace que podamos ocultar. Si realmente queremos nosotros elegir el camino del bien y realmente ponemos en práctica lo que escuchamos, obviamente quiere decir que estamos dejando actuar a Dios, estamos dejando actuar al Espíritu Santo. Pero a veces no pareciese, a veces pareciese que solamente lo estamos ocultando y nos quedamos como Herodes en un plano superficial, sentimental. Qué bonito habla Juan el Bautista, qué bonita es escuchar la palabra de Dios, pero solamente nos quedamos ahí y no damos el siguiente paso, que es hacerla nuestra. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Herodes representa muy bien a estos cristianos que solamente escuchan la palabra de Dios y tienen en su interior a Dios pero encadenado, que solo se contentan con escuchar la palabra, solo se contentan con lo mero superficial y no buscan ir más allá, que es el plano donde podemos decir hay que interiorizar lo que hemos escuchado para poder dar respuesta de lo que ya hemos escuchado. Herodes solamente se quedaba en ese plano, escuchaba a Juan el Bautista, que era la voz de Dios, era el profeta. Nosotros también tenemos la oportunidad a veces de escuchar la palabra de Dios, pero solamente la escuchamos. Ahora bien, ¿qué es lo que falta? Hacerla nuestra, vivirla, ponerla en práctica, que tal vez fue eso lo que le faltó a Herodes. Por eso cometió un error. Pues bien, sucede que hay una tentación. Herodes hace una fiesta con motivo de su cumpleaños. Y es allí donde nos vamos a dar cuenta cómo empieza la tentación y cae en pecado. Herodes hace esta fiesta y hay muchos invitados. Y hay una joven que hace un baile, el cual gusta a los invitados y al mismo Herodes, la hija de Herodías. Por lo tanto, Herodes le dice, para quedar en bien, le dice: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Obviamente, Herodes está consciente de lo que tiene mucha riqueza, tiene el poder, y tal vez él piensa que la joven le va a pedir algo, joyas, tierra, algo, pero no se espera de que el demonio es más astuto que él. Por eso esta joven se acerca a su madre y le dice: ¿qué le pido? ¿Qué es lo que deseas? Y es donde esta mujer, Herodías, pues obviamente vemos cómo se fue metiendo o cómo fue escalando para llegar a este momento. Recuerden, Herodías fue mujer de Filipos, hermano de Herodes. Después, ahora es mujer de Herodes. ¿Cómo va escalando? Así es el pecado. ¿Cómo va avanzando hasta llegar al pecado? Así es la tentación que nos lleva al pecado. Por eso esta mujer ahora tiene esta oportunidad y elige la cabeza de Juan el Bautista. Y es lo que le pide la joven a Herodes, la cabeza de Juan el Bautista. Y es aquí donde podemos preguntar: ¿pero qué vale más, la cabeza de un hombre o el reino que tiene Herodes? Y muchos podrán decir: pues las riquezas, el reino que tiene Herodes.
Pero recordemos, no es cualquier cabeza. Es la cabeza de un profeta. Es la cabeza de la voz de Dios. Por eso Herodes gustaba de escucharlo. Pero el demonio es más astuto. Y es por eso que ahí podemos decir que Herodes fue apartado de esa voz que tal vez reflexionaba y lo hacía meditar un poquito nada más, porque no actuaba conforme a lo que le decía Juan el Bautista, pero sí le ponía atención, sí lo escuchaba. Pero el demonio fue más allá. Quiso que esa voz que tal vez iba martillando en su mente a Herodes para poder hacer el bien, para ser más justo tal vez, el demonio quiso que esa voz se eliminara. Nosotros también, a veces en nuestra vida, estamos escuchando la palabra de Dios, pero va a haber momentos en el que el demonio, el enemigo, nos va a querer separar de la relación con Dios. No sé si a ustedes les pase o les ha pasado o les han preguntado. Alguna persona se ha acercado y le has dicho: oiga, miren, es que ayer no pude orar, ¿estoy en pecado? Y nosotros podemos decir: no, no estás en pecado, solamente fue un día que no oraste. Pero cuando esto ya es continuamente, cuando tú dejas de orar, pues obviamente vas perdiendo toda relación con Dios y vas cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque te vas apartando, te vas alejando de Dios. Y eso fue lo que pasó con Herodes. Ahora ya no iba a tener esa voz que lo fuera guiando. Ahora iba a estar a la merced del pecado. Nosotros tenemos esa oportunidad, hermanos, de poder cumplir la voluntad del Padre, siempre y cuando nosotros decidamos por qué camino ir. Estar atentos y a poder discernir también entre el bien y el mal. Por eso, como decía al principio, hay que tener cuidado a quién escuchamos. Si realmente nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la palabra, vamos por buen camino. Pero si escuchamos otras voces, como lo hizo Herodes, escuchó la voz de estas mujeres, nos vamos a perder. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros vayamos discerniendo en nuestra vida qué es lo que queremos. ¿Queremos el camino del bien? ¿Qué elementos nos van a ayudar a nosotros para ir por el camino del bien? ¿O queremos optar por el mal? Recuerden, Dios nos dio la libertad. Dios no te obliga, Dios no te coacciona. Nosotros mismos somos los que vamos haciendo nuestro camino. Y Él siempre nos va a estar esperando, pero depende de cada uno de nosotros, depende de cómo vamos caminando, depende de qué tanto tú te vas entregando, porque esa es la voluntad del Padre, que nosotros nos vayamos encomendando y nos vayamos encaminando a este encuentro con Dios. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Por eso, cuando yo reflexionaba ayer en la noche este evangelio, me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque es así como nosotros vamos descubriendo cómo podemos alejarnos de Dios. Cuando perdemos el rumbo, cuando escuchamos otras voces, cuando nos van interesando otras cosas y no las cosas de Dios. Herodes perdió esta oportunidad de seguir escuchando a este profeta. Nosotros no perdamos esa oportunidad, hermanos. Si tenemos todos los días esa oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de su palabra, aprovechémosla. Y no matemos al profeta, no matemos nuestra vida en el pecado. No matemos nuestra vida alejándonos de esa voz que es Dios. Pues, queridos hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros, que nos envíe el Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar, nos pueda conducir y podamos comprender el amor que Él nos tiene. Y ese amor se vea reflejado en nuestra vida, y al verse reflejado en nuestra vida también podamos compartir este amor con los demás.
Que así sea. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder confiértelos en el sacramento de nuestra salvación. En tus manos ponemos nuestro esfuerzo de servir al hermano con amor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Oren, hermanos, para que ese sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, favorablemente las ofrendas que presentamos en tu altar, en la festividad de San Óscar, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Óscar, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, declamamos llenos de alegría diciendo: Santo, santo, es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, en el cielo. Hosana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, en el cielo. Hosana, hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Óscar, obispo, San Blas, obispo y mártir, San Cayetano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Digamos confiadamente la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo, y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré, y suyo siempre seré. Oremos. Alimentados por esos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de San Óscar, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración misionera. Padre bueno, sintiéndome envuelto en tu mirada paternal, por las manos de María, nuestra Madre de Guadalupe, te ofrezco como víctima a tu Hijo amado Jesús, en unión con Él, en su oblación sacerdotal. Movido por el Espíritu Santo, quiero por amor ofrecer mi ser y mi vida entera, como hostia viva, tomando cada día la cruz, negándome a mí mismo, en favor de la evangelización del mundo, para que todos encuentren salvación en Cristo, en favor de los sacerdotes, para que sean celosos misioneros y santos pastores. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Bueno, pues esta es la invitación, que aprovechemos los servicios comunitarios. Hoy tenemos dispensario médico de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Este es el horario. Tenemos por la tarde de 5 a 7 en nuestra sede parroquial clase de salmodia. Recordemos, importante, ¿verdad?
para seguir embelleciendo la liturgia. La liturgia bien celebrada manifiesta la calidad espiritual no solamente del que preside, sino también de toda la comunidad. Por lo tanto, la liturgia tiene que ser viva y digna del Señor. Entonces les invitamos también a ustedes del grupo de Salmodia, ¿verdad?, a nuestros lectores, por caridad, y por ahí voy a mandarles un aviso. En el grupo de lectores les estoy pidiendo, a ver, lean la lectura del próximo domingo, y se los pido desde el lunes para que toda la semana y los demás escuchen, y las correcciones. Por ejemplo, les decía, no se dice en la segunda lectura de la primera carta de los Corintios el domingo pasado, les dije 2 días antes, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, tiene acento. Pues ahí tienen que no escuchan y dicen, el que se gloria en el Señor. Ayer les dije, se dice legía, no legia, y eso en la primera lectura del día de ayer del profeta Sofonías. Pues dicho y hecho, el que decía legia, pues no. Y por ahí me decía una de las coordinadoras de una de las capillas, es que hay una lectora que no le gusta que le pida que lea, que prepare, que me diga, ¿verdad?, que me lea la lectura que le toca. Dice, no soy niña, yo no voy a hacer nada. Pues los soberbios no pueden estar aquí. Aquí se trata de ser niños, ¿verdad? Todos tenemos que entrar en este camino, ¿verdad?, de dejarnos formar, porque precisamente por la soberbia no servimos bien al Señor. Entonces, por favor, entonces aprovechemos. El grupo de lectores es para preparar las lecturas, y el taller de Salmodia para aprender a salmodiar. ¿Cómo se aprende a salmodiar? Salmodiando. Y ahí tenemos al maestro, ¿verdad?, para que aprovechemos. Y después, pues también en la parte espiritual, el día de hoy es un día de gracia, que no nos pare ni el viento nos puede parar, así como el que está enfermo. Y ahí van, ustedes ven en los hospitales, ahí están los enfermos, esperando turno en el viento, etcétera. No le importa porque tienen la cita con el médico. Pues hoy, si tú eres consciente de que estás enfermo, hoy es viernes de la misericordia, de 10 a 1 y de 4 a 7 son las confesiones. Y ahí estamos esperando, ¿verdad? Y me ha tocado esperar el otro día que hacía viento. 2 llegaron, pero dije, bueno, Señor, tú me tienes aquí, esto también aprovecha para mi santificación, pero no desaprovechemos, ¿verdad? Otros quisieran en otros lugares, ¿verdad? Quisieran. Entonces, aquí lo tenemos. Esa es una invitación que te hace el Señor, de 10 a 1 y de 4 a 7, por caridad. Bien. Yo no voy a estar temprano para que quienes gusten irse a confesar. He invitado a otro sacerdote, porque Padre, no me gusta confesarme con usted, o me da miedo confesarme con el párroco, que es muy gruñón. Bueno, pues por eso les busqué para hoy que vayan de 10 a 1 con otro, ¿verdad? Y ya quienes gusten, pues yo les espero de 4 a 7. Eso es. Muy bien. Pues, hermanos, me quedan 198 talonarios. Ya casi, 198, una nada, ¿verdad? Entonces me quedan muy pocos, y ojalá que mañana diga me quedan 197. Entonces les hago un llamado en la caridad, por favor, necesito de su ayuda, porque me quedan unos pocos talonarios, ¿verdad? Sin ustedes no voy a poder terminar la tarea encomendada, y las necesidades son muchas. Entonces, por caridad, necesito de ustedes. Hagan el ejercicio de la caridad. Tú que estás escuchando este llamado que el Señor te está haciendo a través de este indigno siervo de Él, en el nombre de mi Señor te pido, ayúdame con los talonarios. Muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy estamos celebrando 2 santos en el orden cronológico que les tocó vivir. Primero, San Blas. En una de las últimas persecuciones del emperador Decio, San Blas era obispo, era un monje, estaba en una cueva. Y bueno, pues entonces, fue un poco después.
Entonces estaba en la cueva y le gustaba hacer oración. Y bueno, pues allá le llegó el nombramiento de obispo. Usted va a ser obispo. Y pues resulta que como no tenía dónde ir a vivir, en los primeros momentos la cueva fue la sede de su episcopado. Desde ahí atendía los asuntos desde la cueva. Y un día, ¿verdad? Aquel gobernador pagano mandó a buscarlo para martirizarlo, y así derramó su sangre San Blas, dando testimonio de Jesucristo. Hoy también estamos celebrando a San Óscar, obispo que fue misionero en Dinamarca y Suecia. Y bueno, pues me acordé de San Óscar y hoy quise ofrecer la Eucaristía, ¿verdad? Y utilizando las oraciones de San Óscar por uno de mis amigos y hermanos en Cristo y que fue mi vicario, el padre Óscar Pérez Fest. Es su cumpleaños. Entonces, para ti, padre Óscar, vamos a entonarte este solemne Ave María. Y pedimos al Señor que te siga colmando de bendiciones y haciendo tu ministerio sacerdotal fecundo. Gracias por tu sí, porque nos haces mucho bien con tu sí, tu amor fiel, porque así enriqueces a la iglesia. Muchas gracias, padre Óscar. Y bueno, pues también el padre Genaro ayer nos enseñaba en un video los fierros que tiene ahí, que hoy se los van a retirar al parecer, pues por el padre Genaro, que está enfermo, ¿verdad? Dios le permita pronto recuperar la salud. Lo que el Señor disponga, padre Genaro, lo ponemos en las manos del Señor. Y también el padre César Valdés. El padre César Valdés en días pasados estaba a punto de la intervención quirúrgica. Le detectaron cáncer de tiroides. Entonces está enfermo. Pedimos por todos nuestros sacerdotes enfermos. Y Ave María solemne para todos ellos, para todos ustedes. Y nos consagramos también a María. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayamos en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. De nuestra muerte.